equipo de trabajo, pero esto es un equipo de trabajo que estamos y que llevamos y que somos 12 personas las que estamos trabajando, y hoy me ha tocado a mí, pero bueno, mañana será otra persona la que esté. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias. Bueno, pues ahora ya como aquí nos van a echar pronto, pero todavía tenemos algo de tiempo, aunque José Luis ya tiene muchas preguntas hechas. El público ahora, pues vosotros podéis hacer las preguntas a las personas que consideréis oportuna. Entonces lo único, os levantáis, decís a quién le dirigís la palabra, y vamos, tenemos hasta las 20:45. Así que, bueno, no es mucho, pero hay tiempo. Ignacio Mansilla va a estar por esta parte, Aurora Pérez va a estar por el otro lado. Nada más que tenemos un micrófono. Los que callan allí van a ir con Ignacio Mansilla, los que están van a ir con Aurora Pérez. Buenas tardes, yo soy María Escartín y tengo una pregunta para Albina y una para José Manuel Ballesteros. La pregunta es, ¿qué te enseñó Albina? ¿Qué te enseñó la victoria y qué te enseñó la derrota? Y para José Manuel, ¿qué es lo que hacías antes de competir y qué te mantenía en foco? Gracias. Bueno, qué puñetera. La victoria y la derrota, yo creo que para mí ha sido casi lo mismo. Ha sido luchar, trabajar mucho para conseguir el éxito, tener victoria, y con la derrota, pues lo mismo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, si quiero ser la mejor, si quiero ganar. Y entonces, de todas formas, como he tenido buenos entrenadores y gente que me ha educado muy bien, no solamente me han entrenado muy bien, ellos me han educado, porque me quedé aquí con ellos en Madrid, con Blanca, y entonces me han educado pues, a saber ganar, a saber perder, a disfrutar del éxito, a que cuando competía disfrutar, porque disfrutábamos, sobre todo lo pasaba de miedo. Yo disfrutaba haciendo competiciones, y si ganaba, pues bien, porque entonces no volvíamos, pero si no, y si perdíamos, y si no ganaba, pues chica, trabaja, corrige esto, dale fuerte, y así hasta casi muchos años. Y eso ha sido, yo creo, sí. Igual. ¿Te vale, María? Perfecto, gracias. Perdón, no entendí bien en qué sentido era lo que me decías. Vale, preguntaba... Sí, te he oído bien. Preguntaba tu foco, sí, tu foco, y antes de una competición, ¿qué hacías para estar? ¿Cuál era tu ritual antes de competir? Mira, yo considero que el mejor psicólogo deportivo siempre es el entrenador. Es decir, cada atleta tiene temperamentos diferentes, hábitos diferentes, es como todas las personas, diferente al resto. Y el entrenador tiene el mérito, si es que lo tiene, y por eso triunfa, si no lo tiene, no triunfa, de poderse crear un entente con el atleta de amistad, de comprensión, de ayuda mutua. Hay un feedback, hay una relación que se hace muchas veces amistosa y otras veces solamente atlética, pero la atlética es la confianza del atleta, es fundamental. Y eso depende del entrenador. El entrenador tiene que saber dar confianza a los otros. A veces le mandas cosas que no entiende por qué, o le mandas cosas que no le gustan. Y tú lo que tienes que conseguir es que los atletas se encuentren a gusto, disfruten entrenando, pese a las dificultades, disfruten compitiendo, sepan perder, que es muy difícil para el entrenador también. Y con esa unión, pues se consigue lo que tú quizá preguntabas, el éxito de la comprensión mutua y de una capacidad de comprensión, aparte de eso, de capacidad de trabajo, porque el deporte es siempre duro en el alto rendimiento. En el alto rendimiento el deporte muchas veces no crea más que problemas
de índole físico, problemas también psicológicos. Hemos tenido ejemplos muy duros de fracasos psicológicos, sobre todo en algunos deportes más que en otros. Y con ello, el entrenador tiene que siempre estar pendiente de ayudar al atleta. ¿Cuál va a ser su futuro después del deporte? ¿Cómo es su formación durante el deporte? Y en todo eso hacemos lo que podemos, y quizás respondo a tu pregunta, ser los mejores psicólogos posible. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Ignacio, es para ti. Sí, yo. Te quería preguntar, porque recordaba, tú lo has hecho también ahora cuando has hecho la presentación, el famoso México 68, aquel momento histórico en el cual batiste el récord olímpico, que parece que fueron 10 minutos, si no recuerdo mal, lo tuviste en tu poder. Sí. Sobre todo con el 5:20. Sí. Yo recuerdo que era muy pequeño, tenía 11 años, lo vi en televisión y me quedó grabado. O sea, la verdad que fue un momento a mí me supuso que casi entraba en el atletismo. ¿Qué sentiste en aquel momento y qué reconocimiento hubo? Creo que fuiste el primer atleta que batió un récord olímpico, si no me equivoco. ¿Cómo fue ese momento y qué reconocimiento hubo posterior? ¿Y qué cambió en ti ese momento, ese 5:20 y esos 10 minutos de récord? Bueno, yo no sé si es una decepción responder que no me enteré. Yo tenía una obsesión y era la siguiente. Yo un mes y medio antes, aquí en Madrid, había hecho 5:10, aunque ya tenía la mínima para ir a México, pero todavía hice 5:10 que me colocaba en una muy buena posición, en la cual el récord del mundo era 5:40. Y entre esa banda de 5:40 a 5:10, pues ahí nos movíamos pues unos 15 atletas, no más. En América había más, si se quiere, ¿no? Pero como no me puedo interesar los juegos. Entonces, yo fui con 5:10 y mi obsesión era batir el récord de España. Porque sabía que si batía el récord de España, 5:15, 5:20, suponía que mi clasificación en México iba a ser buena. Yo no había reparado en esos 5:15, a pesar de que estuve en Tokio y sí sabía que el récord se había quedado 5:10. Y después había otra cosa muy curiosa también, que se ha comentado muchas veces, y es que el jefe de la delegación española, Anselmo López, el día anterior, cuando se desfilaba el día antes de la inauguración, perdón, de 2 días antes de la competición de la clasificación fue el 14, el día 12 de la Hispanidad fue la inauguración. Bueno, pues estando en el estadio anexo para entrar ya al Olímpico y desfilar, estábamos ahí todos más o menos formos y tal, yo tenía muy buena relación con él, me dice, te regalo el reloj te lo cambio si bates el récord de España. Joder. Me enseña el reloj, yo me quedé asustado, un Rolex de oro. Y cambiamos y tal, pues cambiamos, tú me das el tuyo. Y efectivamente, yo cuando acabé aquella competición me acuerdo, digo, me va a venir con el Rolex de oro. Yo le voy a tener que dar el mío, que era un Seiko de comprendo que un poco algo antes. Y no valía nada. Pero bueno, fuera de esta anécdota, lo que voy es que efectivamente, esa era mi obsesión. Y pensaba que efectivamente si yo batía ese récord y hacía pues lo que hice, 5:20, iba a obtener una buena clasificación. Quizá después, a la hora la verdad, la prueba se disparó y bueno, pues 5:40, 5:35, 5:30, es decir, hay un grupo que de noveno empató con el octavo por una diferencia de un salto duro, que es con Engel, en inglés, un alemán. Y bueno, pues eso es un poco la anécdota de aquel salto y de aquella idea mía de batir el récord de España. No había caído ni que el olímpico que había estado, como he dicho antes, en Tokio, era lo que hice. Lo hice 2 veces además, lo batí primeramente con 5:15, porque era el primero para saltar y después en 5:20, pero ya no era el primero, ya era... Buenas tardes, soy Maite Montes. He estado en el equipo nacional con todas estas señoras, entrenador con José Manuel, pero en realidad me quiero dirigir a todos por igual, para deciros lo que ha representado el atletismo en mi vida.
He sido la mujer más feliz dentro del atletismo. Y una de las cosas que yo enseño a mis nietos, que hacen también deporte, una de ellas atletismo, es que unas veces se gana y otras veces se pierde. Y hay que aprender a ganar y a perder. Y eso me lo habéis enseñado todos los que estáis ahí, que ahora sois mis amigos. Nada más quería decir eso. ¿Una pregunta más? Bueno, muy buenas. Yo soy Carlos. Tengo una para cada uno. No, pero estamos en muy buena hora y a lo mejor, Ballesteros, te gustaría hacer algo de memoria, si es posible, y recordar un momento de la historia de nuestro deporte que yo he escuchado por otras fuentes, pero que te tiene a ti como protagonista. Entonces me gustaría que la contaras tú, si te parece, que es durante el Campeonato Hispanoamericano del 62 de Madrid, cuando el resto de selecciones tiene equipo femenino y la selección española no. Allí compitió, ¿no? José Luis sí compitió, pero no hubo ninguna competidora española. Y sucede algo en la grada, según me cuentan, que hizo que España tuviese un equipo femenino en el que inmediatamente participaron estas tres pioneras que tenemos en mesa. ¿Puedes hacer el favor de recordar aquello? Bueno, antes he mencionado, no sé si oportuna o inoportunamente, que lamentablemente la memoria no es precisamente hoy en día muy fuerte. La memoria ni inmediata, tiene que ser muy inmediata, y la remota prácticamente no. Solamente quedan recuerdos difusos o de algunas cosas muy marcadas que obviamente te quedan para toda la vida, con memoria o sin memoria. Lo que sí sé es que a partir de allí yo me di cuenta de que era absurdo de que no hubiese representación femenina. Claro, los que habíamos estado fuera del ámbito nacional habíamos visto los éxitos del deporte femenino. Y en la etapa mía inicial, que antes mencioné, en el Instituto Nacional de los Deportes de París, pues había ya atletas muy destacadas, entrenando igual que los chicos. Y aquello, ¿por qué no había aquí? Aprovecho para decir una cosa muy rápidamente, pero que para mí fue muy importante. Allí también descubrí el batallón de Joinville, en el cual los mejores deportistas franceses hacían allí la mili, bueno, era decir, seguían haciendo su deporte y cubrían el expediente de la milicia militar. Y entonces yo, a la vuelta a España, hice gestiones, entré en contacto con el entonces coronel y después general alemán del Ministerio del Ejército, y durante 14 años conseguimos salvar deportivamente a muchísimos deportistas, fundamentalmente atletas, algunos de los que están aquí formaron parte de aquella etapa, en el batallón. Entonces, lo mismo que me pasó con los militares, y pude sacarlo adelante, me pasó con las mujeres, y también me puse en acción. Y lo cierto es que, poco después, ya se hizo realidad el primer encuentro internacional, el 64, que mencionó Rosa Cordón, en el cual yo fui el entrenador del equipo femenino. Primer encuentro femenino, José Manuel Ballesteros, y es lo único que yo te puedo decir, porque por lo demás ya todo es una nebulosa. Muchas gracias. Carlos, te puedo contar yo un poco, que José Manuel no lo recuerda, pero se dice que cuando venían los equipos de los iberoamericanos, pues se alojaban en los colegios mayores y que las chicas se alojaron en la Almudena. Entonces, los equipos de la Almudena, cuando los chicos de la mujer decían a Primo de Rivera, la que era en aquella Pilar, en aquella época, pues le dijeron, hombre, ¿qué pasa? Que resulta que hay equipo masculino y aquí no hay equipo femenino.
y tienen ustedes unas instalaciones de baloncesto, balonmano, gimnasio, y no tienen ustedes una pista de atletismo, porque en aquella época no había pista de atletismo en la Liniers. Y entonces, bueno, pues empezaron a hacer sensibilidad a ese tema. Es decir, las mismas que venían de Chile, de México y tal, pues se lo dijeron a Pilar. Y, bueno, hubo una sensibilidad. Después, a partir de eso, José Manuel insistió muchísimo, no solamente en la sección femenina, sino en la Federación Española de Atletismo, para que, bueno, pues aquello que había empezado en 1929, Manuel Robles, que fue el primer que montó una prueba de atletismo femenina, pues después, con todo el tema de la guerra civil y todo eso, pues ¿qué ha pasado? Que nuestras mujeres pues estuvieron completamente a la altura. Y sin embargo ahora resulta que a pesar de esos años que han estado nuestras mujeres prácticamente sin hacer absolutamente nada, porque en aquella época el régimen no permitía, porque tenía que ser una mujer que tenía que coser, que tenía que tal, no podía hacer deporte, pero ahora nos encontramos con que el atletismo femenino es uno de... ¿Y a quién se debe eso? Pues a muchas de las personas que están aquí, que tal. Y bueno, perdonadme que me he intervenido en donde no debía de intervenir. Cuando teníamos concentraciones aquí, en Madrid o en cualquier otro sitio de España, venía una de la sección femenina para no dejarnos salir. Ponías un pie fuera del hotel y te estaba vigilando a dónde vas, y era las 10 de la noche y no podemos salir a ningún sitio. Eso es lo que viví con las pioneras, se escapaban. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería aprovechar para preguntar a José Luis Martínez, tú que has participado en varios programas de televisión como divulgador del atletismo, ¿qué crees que se podría hacer para vender un poco mejor nuestro deporte a nivel de televisión o los medios de comunicación? En primer lugar hay que aceptar que la televisión transforma todo, o sea, te selecciona lo que tú puedes ver o quieres ver. Igual hay un campeonato del mundo y no ves nada más que 2 saltos del día femeninos. O digo otra cosa, hoy no hablemos de lanzamientos, que no los dan en las carreras. ¿Por qué? Porque los locutores, yo recuerdo en los veranos de mi pueblo venían los gitanos con la cámara y tal, los dibujos de las películas de Charlot y todo esto. Pero como eran sin sonido, eran mudos, lo narraba el gitano. Y decía, el que va adelante es el primero. Pues eso es lo que nos trae. Ahora yo veo siempre que puedo la televisión, pero tengo que seleccionar y de nuevo quitar el sonido. ¿Por qué? Pues porque están queriendo, como las imágenes del atletismo tienen un poder increíble y para el buen espectador selecciona qué atleta sigue o qué la estética de un salto de altura de una mujer o de un ballista. O sea, el espectador selecciona lo que quiere ver de las pocas imágenes que te dan, que todos son de carrera. Igual hay 2 finales, una de saltos y otra de lanzamientos, y dan la tercera serie de 3.000 obstáculos. Pero además con la influencia del que lo comenta, que además no se entera de que y lo estamos viendo, no hace falta que nos describa lo que ya vemos, pero tiene que manifestar que está allí él y no calla. Yo he estado 20 años en programas de niños, con televisión, etc., y he vivido por dentro, he hecho 3. Una vez fui el único comentarista que envió televisión al Campeonato de Europa de pista cubierta de Múnich, era el año 76 o así. Lo hice yo solo. ¿Por qué? Pues porque no se podía hablar. Fue en aquella en la que Borsov hizo la salida de 100 metros con un solo apoyo,
Pues se lo expliqué, pero que es que no hace falta estar hablando. Pero es que además nos impiden el sonido ambiente, que ya era lo que nos faltaba. Y bueno, como no va a haber preguntas, quiero hacer romper una lanza, decir lo que es ser entrenador, porque aquí estamos como entrenadores, ¿no? Pero los demás han sido entrenadores también. Las edades del entrenador. Cuando tú te jubilas, el balance en el mejor de los casos es que en el 50% aceptaste. Pero hay 3 edades, en mi opinión, del entrenador, que luego eso cuando te jubilas lo asimilas, ¿no? Son las primeras edades que vienes de la formación académica y aplicas los métodos que has que hacer. Y luego va. Pero al cabo de 6 u 8 años, viene una segunda edad que de repente un día te da un susto el ser humano. Este atleta le ha aplicado el método sofisticadísimo, más actual, porque se confunde mucho en el mundo del entrenamiento lo actual con lo nuevo. Lo nuevo es muy viejo generalmente. Y entonces empiezas a considerar al ser humano que tienes delante y cómo solucionar el problema, cómo transmitir, cómo comunicarte con una persona que es más joven que tú, tiene distintos conceptos, etc. Y la enseñanza depende del maestro del músculo, es el cerebro. Y como no te comuniques con el cerebro del artista, pues bueno, total que ahí cambias y es esa edad más riqueza de experiencia, tal, y algunos se retiran o siguen aplicándolo como antes. A todo ser humano que le viene le aplica el mismo método y si le va bien, bien, y si no. Y luego llega la tercera edad, la más eficaz, porque ya no tienes método ninguno. Observas a la persona que viene y tratas de resolver su problema con los métodos que sean, ¿no? Y eso es la etapa de la experiencia, que generalmente te pilla ya casi jubilado. Y entonces, don Jacinto Benavente, que tenía muy mala uva, pero la disparaba con cañón, dice: la experiencia es un peine que te dan cuando ya estás calvo. No hace mucho he leído una palabra insight, que quiere decir exiliado, pero dentro de tu mismo país. Y eso es, me he acordado de la palabra porque José Manuel fue un exiliado del atletismo en su mismo país. Es muy corriente, no, cuando la gente lleva muchos años en una cosa, creen que ya es muy antiguo. Y ahora mismo, por ejemplo, los métodos de entrenamiento, de fuerza, de lo que quieras, son los de Alemania del Este, de hace 30 años, y no hay nada nuevo. Lo que hay es más actual, envuelto en fantasía y con una palabra, ya lo decía Mefistófeles, decía al artista, que si no tienes un argumento, invéntate una palabra, que es lo que ahora, el entrenamiento de no sé qué, metafísico, y es lo de siempre. Y luego vamos, como aquí hay muchos atletas, exatletas, ¿verdad? Que no se crean que el atletismo de ahora, porque las marcas son mucho mejores, crean emociones distintas. En la práctica del atletismo está dentro del conócete a ti mismo, que data de 2500 años de los griegos. Es lo que yo he descubierto en mí mismo, es descubrirte para qué vales y para qué no, y qué objetivos son aceptables o abordables por tu parte y los que no. Pero eso no resta que el atletismo, no importa qué marcas hagas,
crea emociones distintas de las del recordman. El valor de la actividad humana es igual, la competición. Los griegos no había griegos, ahora es toda la prensa y todo está con las estadísticas. Y las estadísticas no dicen nada más que lo que quieres tú buscar. Las emociones de hoy de hacer 1.42.5 en 800 son igual que las que cuando hizo el récord del mundo Moens, o cuando en una pista de hierba Snell hizo 1.44.4 sin la zapatilla, sin el tartán con acumulación de energía elástica, etc. La actividad humana crea unas emociones, crea unos valores y te enseña unas cosas hoy igual que hace 2 generaciones, igual que de hoy que vengan. Las emociones sobre la competición es, en realidad, hay un libro fantástico de unos franceses que se llama Del guerrero al atleta. Y la competición es saber quién es el mejor, da lo mismo que marca se hace. Es que resulta uno que ahora hace 1.43 es mejor que Moens, mejor en lo cronometrado, pero no en el valor de su generación. Esto va por generaciones. Hoy las zapatillas, ¿alguien sabe el milagro que es una zapatilla actual? Entre eso y los diferentes índices de elasticidad del tartán, su grosor, su perfil, etc. Claro, ahora en las zapatillas del maratón, ahora, etc. Es decir, es el valor de la competición. Los griegos no medían nada, solo señalaban a dónde había llegado y en las carreras quién había llegado primero. Venga a darle vueltas a la estadística. Nuestro corredor 800 hace en la final de este año su mejor marca y resulta que es un fracaso. Él mismo dice que es un fracaso. Pues no quiero reñir. Bueno, pues yo quiero, en nombre de la APC, agradecer a los ponentes que hayan atendido la llamada de este grupo de amigos de las pistas de ceniza y os pido un fuerte aplauso para todos ellos. También aplauso para el coordinador de la actividad, José García Grosso. Os recuerdo el día 2 de diciembre, Cineforum, con la proyección de la primera parte de Berlín 1936. La sala alquilada es muy chiquitita, por lo tanto hay que hacer reserva previamente, puesto que quedan pocas plazas. También me gustaría recordaros, por si no lo habéis visto, que entréis en la página de la Radiotelevisión Española y vayáis a RTV Play a ver el maravilloso reportaje Conexión Vintage que nos regaló el amigo Paco Grande. Es un reportaje sensacional que todos los buenos aficionados al atletismo debemos de presenciar. Os pido que os sigáis uniendo a este grupo de amigos de la pista de ceniza, participando de nuestras actividades. Y ahora, por favor, los miembros del APC, vamos a hacer la foto de familia.